utilizan cordón, trasplante de halogénico. En caso de no tener donador, ellos utilizan ATG, pero si el paciente es menor de 20 años, si no cuenta con un donador HLA compatible, ellos se van a un donador no relacionado de primera instancia, y creo que esto es algo muy interesante y que aquí en México valdría la pena que empezáramos a trabajar mucho en las bases de datos para tener registros de donadores no relacionados, que creo que es una de las grandes carencias que tenemos. Y bueno, en los pacientes que no presentan respuesta al tratamiento, que se consideran como refractarios a tratamiento, también tenemos alternativas. Entre estos entran las variables como donador no relacionado y trasplante de sangre de cordón umbilical. Me faltan unas diapositivas, creo que las borré. Y bueno, dentro de los síndromes de falla medular tenemos también la anemia de Fanconi, que como todos sabemos, esta fue descrita por el doctor Guido Fanconi. Esta es una enfermedad hereditaria constitucional, como se les conoce. Esta es una enfermedad autosómica recesiva ligada al X. Actualmente ya son 18 los genes que hay de Fanconi y probablemente vaya a haber más. Es una de las alteraciones que tiene una predisposición al cáncer. Estos son algunos de los genes que están implicados. Los criterios principales son en los pacientes falla medular, hiperpigmentación, malformaciones esqueléticas, y bueno, es muy importante hacer un diagnóstico mediante el análisis de las rupturas cromosómicas mediante mitomicina C y diepoxibutano y el estudio citogenético. Aquí podemos ver algunos casos de rupturas de los cromosomas de los pacientes con anemia de Fanconi. Estos son algunos de los genes implicados y estas son algunas imágenes de pacientes que hemos tenido nosotros en Guadalajara, en donde podemos ver alteraciones musculoesqueléticas muy importantes. Aquí podemos ver una duplicación del pulgar, este pulgar que es flotante prácticamente. Aquí vemos un niño que le falta un dedito y el otro pulgar que es flotante, y aquí ausencia de pulgar. Y esas son algunas de las malformaciones que también podemos encontrar en anemia de Fanconi. Y talla baja, que es una de las características más importantes. Ellas dos son hermanitas, se llevan solamente 2 años de diferencia y más de 1 metro de distancia. Ajá. Podemos ver también los pacientes que tienen cuello corto, algunas desviaciones en su columna vertebral también, implantación baja de oídos. Y estos dos niños se conocieron y estaban muy emocionados porque los dos eran iguales, con sus manitas igual. Y como ustedes pueden ver, muchos de los pacientes también tienen alteraciones oculares con microftalmia, telecanto. Y bueno, son algunas de las consideraciones en cuestión de la clínica. Y bueno, el trasplante en estos niños, es muy importante considerar que la anemia de Fanconi es una enfermedad muy heterogénea, que tiene muchísimas cosas, que tiene una predisposición a cáncer muy exagerada en relación a los diferentes tipos de fallas medulares. Y bueno, el trasplante se tiene que considerar que solamente nos va a ayudar para tener curación de las alteraciones hematológicas, pero no de las otras alteraciones que hay. Y bueno, el trasplante tenemos que ser muy precisos y concisos en ver qué tanto beneficio vamos a brindarle al paciente nosotros con un trasplante de células progenitoras. Pacientes que tienen malformaciones renales mayores debemos de excluirlos. Pacientes que tengan alteraciones en mucosa con predisposición ya a un cáncer de cabeza y cuello también debería de ser considerado si el paciente se va a ver beneficiado o no con un trasplante. Y bueno, malformaciones que pudieran llegar a tener en riesgo la vida del paciente con un tratamiento tan agresivo como puede llegar a ser un trasplante. En esos pacientes se considera tratamiento no mieloablativo y sin irradiación corporal total por el riesgo que hay de neoplasias secundarias. Las dosis de ciclofosfamida se disminuyen mucho, hasta 40 miligramos por kilo, y en estos esquemas se han utilizado también fludarabina y globulina antitimocito. En pacientes que no cuentan con un donador relacionado se opta también por un trasplante haploidéntico o trasplante donador no relacionado. Y bueno, va a haber en los carteles una exposición bastante interesante del doctor Gerardo, que estoy viendo aquí, y el doctor Martín, del INP, donde ellos están empezando a hacer trasplantes haploidénticos en pacientes de Fanconi. Creo que es una muy buena opción para esos pacientes porque la mayoría no cuentan con un donador relacionado. Los regímenes, como les comentamos, son de intensidad reducida. Bueno, disqueratosis congénita es otro de los síndromes de falla medular, es muy raro. Se caracteriza por una triada que es pigmentación mucocutánea, anomalías con distrofias unguiales y leucoplaquia en mucosas, como lo vemos aquí en esta lámina.
Esta es una paciente de nosotros donde vemos también las anomalías, vean la leucoplaquia que tiene en uñas, las manchas que son reticulares en la piel, las alteraciones en sus mucosas que son bastante importantes. La niña tiene de hecho ya pérdida de piezas dentales por el desgaste que tiene, y en sus ojos se alcanzan a ver algunas alteraciones como blefaritis, ella tiene obstrucción del conducto lacrimal. Entonces bueno, son casos que son muy complicados. Todos los pacientes con disqueratosis congénita presentan alteración en los telómeros. Se han descrito también genes en este tipo de patologías, y principalmente la alteración del telómero lo que nos va a ocasionar, como ustedes saben, la telomerasa es una enzima que a nosotros nos ayuda como un reloj biológico para las células que tienen que empezar a entrar en senescencia o en apoptosis. Sin embargo, los pacientes que tienen disqueratosis congénita, este daño del telómero se hace de una manera precipitada, de tal manera que se pierde la información genética, hay una muerte celular más rápido y envejecimiento de las células progenitoras de una forma temprana. Entonces son pacientes que tienen muchísimos riesgos y comorbilidades importantes. Estos pacientes con disqueratosis se trasplantan siempre y cuando tengan insuficiencia de la médula ósea, porque es la principal causa de muerte de los pacientes. Sin embargo, estos pacientes se tiene que tomar mucho en consideración si no tienen comorbilidades agregadas. Son pacientes que pueden llegar a tener falla pulmonar y falla hepática severa, por lo que nosotros tenemos que valorar y tener muy en cuenta si el paciente no cuenta con alguno de estos riesgos. En ellos actualmente se está viendo que la utilización de andrógenos tipo danazol puede ser beneficiosa y tienen respuesta hasta del 50%. El tratamiento con trasplante se utiliza principalmente protocolos de intensidad reducida, utilizando regímenes con fludarabina, ciclofosfamida a dosis bajas, ATG también, y para el manejo del Leish, la ciclosporina y el metrotexate. Como ustedes pueden ver, los esquemas son muy pocos los estudios que hay. Este fue uno de los estudios más grandes que encontré, en el cual se dio seguimiento a 109 pacientes con disqueratosis congénita manejada con trasplante, seguimiento a 5 y 10 años, en donde ellos vieron la tasa de supervivencia global del 57% versus el 23 a 10 años. Entonces, si ustedes pueden ver, la supervivencia es en realidad muy baja. En este mismo estudio ellos dicen que si la supervivencia a 10 años es solo del 23%, tendríamos que ver nosotros todas las complicaciones pulmonares que hay posteriores al trasplante y valorar bastante bien si el paciente es o no candidato a trasplante. Y en este artículo ellos terminan diciendo que recomiendan principalmente la utilización de andrógenos antes de utilizar trasplante de células progenitoras hematopoyéticas por todos los riesgos que esto implica. Y bueno, la anemia de Blackfan Diamond es una de los síndromes de falla medular también, que se manifiestan principalmente por alteración en serie roja con la presencia de estos genes. Es la segunda causa de síndromes de falla medular constitucional. Las alteraciones cromosómicas ya las vimos, los genes asociados también. 30% pueden presentar alteraciones en cráneo y en extremidades. Y el tratamiento con esteroides tiene una muy buena respuesta en los pacientes, hasta del 50%. Los pacientes que no responden son los que tienen que ser considerados para trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y en este tipo de pacientes se considera principalmente que el protocolo sea mieloablativo con busulfán, globulina antitimocito, con una tasa de respuesta hasta del 77%. En México nosotros hicimos un estudio hace unos años, en realidad es un estudio muy pequeñito, lo que el doctor González ya no comentó hace un rato, creo que es una realidad a nivel de nuestro país. En niños se hizo este estudio donde solamente hicimos, juntando 7 centros, solamente 42 trasplantes. 22 eran de un donador relacionado, 20 de un donador no relacionado. La mortalidad relacionada al trasplante fue del 3.9% y la supervivencia global a 5 años, como lo pueden ver aquí, fue de donador relacionado 86% y no relacionado de un 49%. En realidad no nos ha ido tan bien como lo refieren en los grupos internacionales. Esto tiene que ver mucho con que el paciente, cuando llega con nosotros a trasplante, ya es un paciente politransfundido, con comorbilidades muy altas, con factores de riesgo más altos, y que en realidad se ha visto que las complicaciones infecciosas y de falla de implante son más altas. En Guadalajara, esta es parte de nuestra ciudad, les vamos a explicar un poquito de lo que es la experiencia que hemos tenido nosotros en Guadalajara. Este es el Hospital Civil Nuevo.
La unidad de trasplante de células progenitoras que tenemos, parte del servicio también. En Guadalajara hemos tenido 116 pacientes con anemia plástica. De esto la mayoría han sido de lo que es Guadalajara y la región occidente del país. Sin embargo, como ustedes pueden ver, nosotros hemos hecho trasplante hasta de Veracruz y de Yucatán, de Baja California. La incidencia es más frecuente para nosotros, muy poquito, más en niños que en niñas. La distribución en cuestión del grupo de edad es más frecuente, como también la edad de presentación, en niños de la primera década de la vida. Y bueno, estos son los casos que hemos recibido nosotros por año, en donde el 2015 es el año que hemos recibido más, con 10 pacientes. La mayoría de las causas de anemia plástica para nosotros han sido idiopáticas. Sin embargo, tenemos 3 niños que fueron secundaria a medicamentos, 18 que fueron infecciosas y tenemos 19 pacientes con anemia de Fanconi, 1 con disqueratosis congénita y los demás son aplasias puras de serie roja. De las causas infecciosas, principalmente hepatitis, tenemos una casuística de parvovirus alta, pero esa es para aplasias puras de serie roja también. Y bueno, el estado actual de los pacientes, la mayoría están en vigilancia. En cuanto a la supervivencia con trasplante, de nosotros es aproximadamente el 86%, con donador relacionado. Con donador no relacionado de sangre de cordón, la supervivencia está en 46%, y con inmunosupresión tenemos una supervivencia global de aproximadamente el 60%, y la globulina que nosotros utilizamos es globulina de conejo. Bueno, prácticamente hemos terminado la plática. Como ustedes pueden ver, los síndromes de falla medular es un tema demasiado extenso, nos hizo falta mencionar muchos más de estos, es una plática para más tiempo. Sin embargo, aquí es de considerar cuál es el paciente candidato o no para trasplante. Les voy a hablar un poquito nada más de esto, que es lo nuevo que hay en Guadalajara, que es la presencia del Banco de Sangre de Cordón. En realidad el Banco de Sangre de Cordón pertenece a un instituto de investigación de la Universidad de Guadalajara. Se acaba de inaugurar con tecnología de punta en el mes de febrero. Actualmente están en cuestión de que van a contratar a las personas que se van a quedar ahí y en la estandarización de procesos. Este es el equipo de trasplante de Guadalajara al cual pertenezco yo. Nuestro jefe es el doctor Óscar González Rameli y el jefe de todo el servicio es el doctor Fernando Sánchez Subieta, que es un médico muy visionario y que ha trabajado mucho porque los niños con cáncer y con enfermedades hematológicas